Hola, cordial saludo. El día de hoy nos encontramos realizando el conversatorio de psicología política. En este grupo participan María Fernanda Alarcón Perdomo, Karen Juliet Corte Rivas, Daniela Hermoso Oliveros, Elkin Lozada y Yuri Vanessa, pertenecientes al grupo 239 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Bueno, en la psicología política queremos hacer unas reflexiones teniendo en cuenta unas preguntas que nos proporciona en la guía de actividades. La pregunta número uno es, ¿qué entiende por psicología política? ¿Cuál es el objetivo del estudio de la psicología política? ¿Cuáles son los análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Es una pregunta que tiene subpreguntas. Dando respuesta a la primera pregunta, la psicología política pues, es una herramienta interdisciplinaria que estudia la relación de los procesos psicológicos y fenómenos políticos. Estas examinan pues sus emociones, las creencias, los valores y demás condiciones que en las que cuenta un individuo, en las cuales también pues influyen el comportamiento político, analizando pues cognición, emociones, identidad política y construcción de ideologías y la participación política y la movilización social. Doy paso a la siguiente compañera. Bueno, pues como venía abordando la compañera, ¿no? Respecto a lo que significa o lo que se entiende por psicología política, ¿no? Adicional a esto, pues esta busca explicar los fenómenos como el liderazgo, la movilización social, la percepción de la justicia y la toma de decisiones en contextos gubernamentales y ciudadanos. Esta tiene como objeto, pues, el estudio de pues, la interacción entre la mente humana y el entorno político. Esta disciplina analiza cómo los factores cognitivos y emocionales afectan la participación política, la formación de actitudes y la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública. Además, pues la psicología política estudia la relación entre la identidad social y la afiliación política, así como el impacto de los prejuicios en la toma de decisiones colectivas. Doy paso a la siguiente compañera. Hola, cordial saludo. Pues desde esa perspectiva, la psicología política es una disciplina interdisciplinaria que estudia las interacciones entre los procesos biológicos y los fenómenos políticos, donde se centra en comprender todos los procesos en el campo de las emociones, motivaciones y actitudes y creencias que influyen de forma directa en el comportamiento político y las dinámicas, valga la redundancia, políticas en general. Su objetivo, pues, en cuanto al campo de estudio, incluye la formación de opiniones políticas, la toma de decisiones políticas y la participación política, igualmente que la identidad, el liderazgo y la comunicación en este ámbito como tal. En cuanto al campo del enfoque, pues estudia como las identidades individuales y colectivas, al igual que en el ámbito investigativo, se analizan cómo las identidades políticas se forman y evolucionan y afectan las decisiones políticas como tal. Muchas gracias. Vale, compañero. Bueno, ahora pues retomando ya cada una de sus opiniones, pues quiero dar un aporte y es que esta psicología política analiza esos acontecimientos tanto desde prácticas individuales como colectivas, ¿sí? Se ha caracterizado porque tiene como unos enfoques teóricos y hay una diversidad de métodos y técnicas. Ya sabemos que su objetivo pues es como ese estudio del comportamiento político tanto de individuos como grupos, pero también hay unas principales líneas de investigación que incluyen esa toma de decisiones políticas, las actitudes sociopolíticas de las personas. En estos temas que hemos abordado y estas lecturas en la fase del curso, vemos cómo diversos actores han puesto como relación en las características de la personalidad de los individuos, la percepción de la autoridad, ese concepto de líder, como lo decía nuestra compañera, cómo la información a través de los medios de comunicación llegaba como a tomar esa influencia de la ideología o la conducta social y cómo muchas veces la legitimidad del poder y la violencia política se entiende como una aprobación o rechazo hacia un gobierno también. Entonces es básicamente analizar esos procesos psicológicos que también influyen en la política. A continuación, doy entonces paso a la compañera María Fernanda. Quisiéramos saber cuál es la opinión de ella.
Bueno, el aporte a mi primera pregunta es que la psicología política es la encargada de analizar los fenómenos de naturaleza política a partir de sus aspectos psicológicos, como son la percepción de corrupción, el discurso político de partidos, movimientos sociales de grupos, de presión y la identificación con los grupos de referencia o líderes. Puedo decir que su objeto de estudio se basa en la interacción de procesos políticos y psicológicos, como las actitudes cognitivas y como los límites que afectan la naturaleza del proceso y toma de decisiones políticas. También puedo decir que las principales líneas de investigación de la psicología política son: los temas de análisis son hechos traumáticos, memoria colectiva, comportamientos políticos de masas o individuales. Sus líneas de investigación son el individuo como actor político, movimientos políticos, el político o el líder, coaliciones y estructuras políticas, relaciones entre grupos políticos, los procesos políticos y estudios monográficos. Bueno, la segunda pregunta es, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Teniendo en cuenta la pregunta, pues mi opinión frente a esta es que la psicología política contribuye al fortalecimiento de los procesos comunitarios, proporciona herramientas muy esenciales para poder comprender y transformar estas dinámicas sociales que se dan dentro de estos grupos. Esto pues también ayudaría de cierta parte a fomentar al promover un empoderamiento colectivo. Esta pues también influye dentro de la fomentación de la identidad, el desarrollo de liderazgo, participación cívica y resolución de conflictos y construcciones de consensos. Entonces le daría paso a la siguiente compañera. Bueno, pues uno de los principales aportes a esos procesos comunitarios es pues el empoderamiento ciudadano, ¿no? El cual pues se entiende como el desarrollo de capacidades individuales y colectivas por la toma de decisiones autónomas y la defensa de derechos. Y pues en este sentido, el estudio de las emociones, las percepciones y actitudes hacia las instituciones políticas ayudan a diseñar estrategias que fomenten la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones. Otro aspecto pues, fundamental es el análisis de la identidad social y la movilización comunitaria, ya que la identidad grupal influye en la manera en que las personas se organizan para promover el cambio social y en este caso, pues la psicología política, al estudiar los mecanismos de identificación y cohesión grupal, pues permite entender cómo se generan estos liderazgos comunitarios y cómo pueden fortalecer redes de apoyo mutuo en los contextos de desigualdad y pues de exclusión social. Además, contribuye al diseño de políticas públicas participativas, promoviendo la inclusión de la voz de las comunidades en la toma de decisiones gubernamentales. Pues algunas investigaciones como la de Freire en 1970 resaltan la importancia de una educación política que fomente el pensamiento crítico y la organización comunitaria como vías para la transformación social. Doy paso al compañero. Bueno, desde esta perspectiva se puede expresar que la psicología política contribuye de forma directa al fortalecimiento de procesos comunitarios de varias maneras. Así como ya lo han mencionado, pues impulsa siempre la promoción de la participación ciudadana, lo cual es de mucha importancia, al igual que el análisis de la identidad comunitaria y desarrollo de programas de educación política. ¿Qué se busca mediante estos conceptos o estos campos a tratar? Bueno, pues en cuanto al campo de la promoción, pues se busca entender cómo las personas se involucran de forma directa en el campo de la política, en el cual se pueden desarrollar una serie de estrategias para aumentar la participación comunitaria en procesos políticos y sociales, lo cual es muy trascendental para influir en todo lo que es la participación ciudadana y el impulso de la igualdad participativa en el entorno. En referencia al análisis, se puede expresar que ayuda a comprender cómo las entidades colectivas influyen en las decisiones políticas locales, lo que puede mejorar la cohesión y el compromiso comunitario. Igualmente, con el campo del desarrollo, pues se puede expresar que la psicología política puede informar programas educativos que fomenten una ciudadanía más informada y activa, fortaleciendo así los procesos comunitarios. Muchas gracias.
Vale, compañero, muchas gracias. Bueno, respecto a esta pregunta, mi comentario es que para construir esos procesos comunitarios, la participación política ayuda a comprender esas relaciones, tanto los individuos como los contextos, ¿sí? Nos da como un abrebocas de cómo lo político puede volverse psicológico en la persona y cómo estos pueden afectar esos procesos de interacción cotidiana, ¿sí? Pero también cómo el sujeto actúa sobre ese orden social para transformar lo que se está viviendo. Entonces, la psicología política puede fortalecer esos procesos comunitarios al promover la participación ciudadana, fomenta también esa cohesión social y busca cómo desarrollar estrategias para la resolución de conflictos. También pues ayuda a comprender y a modificar esas actitudes como lo hablamos anteriormente, porque se necesita que haya una mejoría en la comunicación entre ciudadanos y el gobierno y además empoderar a todas esas comunidades para que tomen un papel activo en tanto la construcción de su entorno social como político. Entonces, ahora le doy paso a mi compañera María Fernanda. Quisiéramos saber cuál es su opinión. Mi respuesta hacia esta pregunta es que la psicología política contribuye hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios, ya que ésta se hace deriva a la psicología social, de tal manera que la psicología política ayuda a procesos comunitarios, ya que facilita la integración social, incrementa el sentido de comunidad y opera estratégicamente en el proceso de construir y restablecer el orden alterado por la emergencia de situaciones conflictivas. Bueno, la tercera pregunta es cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y la reconciliación en un escenario postconflicto en Colombia. Teniendo en cuenta esta pregunta, mi respuesta es que la psicología política dentro de estos escenarios de posconflicto en Colombia es un instrumento que se considera clave para la construcción del perdón y la reconciliación que se está abordando pues en estos impactos que se tienen a nivel emocional, cognitivo y social en el conflicto. Algunas de las herramientas son pues ayudar a las víctimas para procesar el trauma y reconstruir el tejido social, cambiando también como las narrativas y la construcción de memoria histórica y el empoderamiento y participación comunitaria. Eso pues ayudando a fomentar la participación activa en las comunidades. De paso a la siguiente compañera. Bueno, pues uno de los principales aportes es pues es su enfoque en la memoria histórica y la reparación simbólica, ¿no? Ya que pues la memoria colectiva juega un papel fundamental en la manera en que las sociedades recuerdan y pues resignifican el pasado. En el contexto de nuestro país, el reconocimiento de las víctimas y la narración de de sus historias, pues son procesos esenciales para evitar la repetición de la violencia y fomentar una cultura de paz. Otro aspecto pues, central es el perdón y la transformación de las emociones colectivas, ya que pues en Colombia tenemos bueno, hay una iniciativa como la Comisión de la Verdad, la cual ha buscado fomentar esos procesos, promoviendo espacios de diálogo donde se reconozcan los daños que se causaron y se genere empatía entre las partes involucradas, ¿no? Además, pues contribuye al fortalecimiento de la confianza en las instituciones y la participación ciudadana, ya que pues a través de estrategias de justicia, transición y participación comunitaria se pueden generar mecanismos para garantizar la no repetición del conflicto y fomentar la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones. Doy paso a la siguiente al compañero. Pues desde esta perspectiva, la psicología política, en cuanto al escenario del posconflicto, como en el caso aquí de Colombia, puede ser un instrumento clave para lo que es la construcción de perdón y reconciliación, ya que mediante una serie de acciones tales como lo es el análisis del discurso político, el estudio de las identidades políticas, al igual que el desarrollo de programas de reconciliación, nos permite entrar en un campo de entendimiento como lo es el lenguaje político, que puede ser utilizado para promover la reconciliación o perpetuar divisiones. Desde otra perspectiva también se puede comprender cómo las identidades políticas y sociales influyen en las actitudes hacia el perdón y la reconciliación, para informar estrategias que para superar divisiones como tal y así poder ir erradicando esa fragmentación social que limita el desarrollo en cada una de las comunidades como tal.
Anexo a ello, la psicología política puede guiar la creación de programas que aborden las emociones y percepciones colectivas, facilitando procesos de reconciliación y reivindicación como tal, donde se busque un campo de focalización y estandarización de cada una de las personas partícipes de una comunidad como tal. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, ya abordando los temas que han tratado ustedes sobre, pues, reparación de víctimas, comisión de la verdad, hay algo muy importante que traigo a colación y es sobre lo que dijo el señor Edgar Barrero en la fase anterior, y es que la psicología política tiene la necesidad como de fundamentar ese enfoque territorial, ¿sí? Fundamentar también el diálogo y la negociación, porque aquí los psicólogos políticos tendrían como esa gran responsabilidad, ¿sí? Que podría aportar desde contribuir, ya sea para pasar de pronto de un conflicto armado a un conflicto político, o para no dejar que un conflicto político se vuelva un conflicto armado, o que hayan, digamos, conflictos violentos o dañinos para las partes, ¿sí? Entonces, para que esto suceda, nos mencionaba este señor Edgar Barrero que la psicología política debía como implicar investigación, que haya una búsqueda de saberes, que hayan epistemes y metodologías en esa dirección, y es cómo podemos poner el saber psicológico en los procesos de diálogo y la negociación política. Entonces, en este escenario del posconflicto en Colombia, la psicología política pues puede contribuir al perdón y la reconciliación mediante ¿qué? Pues el diálogo, ¿no? Como por ejemplo los diálogos de paz. También, como lo decía nuestra compañera, analizando las emociones colectivas, de que hayan también una reconstrucción narrativa de lo que es resignificar ese pasado, y también que se desarrolle a reducir ese resentimiento, ¿sí? Para que se fomente esa empatía que se deben tener tanto las víctimas como los excombatientes, y fortalecer esas políticas de justicia que faciliten esa reconstrucción nuevamente del tejido social. Bueno, entonces le paso a nuestra compañera María Fernanda. Mi respuesta a esta tercera pregunta es que la psicología política es un instrumento muy importante en la construcción del perdón y reconciliación en su escenario post-conflicto en Colombia. Esta puede contribuir a este proceso con comprensión de las dinámicas sociales, promoción de diálogos y empatía, reconstrucción de la identidad colectiva y desarrollo de estrategias de intervención.